avanzar con temas similares a los que vio el profe. Lo único que no vamos a tocar en el día de hoy es algo relacionado con movimiento circular. Nos vamos a hacer el análisis. Bueno, tal vez si llegamos a verlo lo podemos repasar, pero no creo que vayamos a poder, ¿no? O sea, el tiempo no nos va a dar. Pero lo importante es, velozmente, ¿pudieron repasar algo de lo que vimos en la clase pasada? Sí, profe. Muy poco. Bueno. ¿Alguno tiene alguna duda con respecto a eso o no? Yo quería preguntarle, profe, si usted va a subir los PowerPoints que estuvo mostrando en la clase pasada al aula virtual. Creo que ya están subidos, pero no sé si ustedes tienen posibilidad de verlo. Probablemente, claro, probablemente no. Claro, yo Sí. solamente he visto el teórico. Bueno, porque entró al aula virtual usted, no entró a las publicaciones de autogestión, ¿o sí? Claro, entró al aula, no autogestión, está en la autogestión. ¿Y en las publicaciones de autogestión no vio? No, pero revisa, si nos dice que está ahí, me fijo. Yo, de todas maneras, los voy a subir a autogestión. Perdón, al aula virtual. Bueno, muchas gracias. Sí, profe, yo me Muy fijé en bien. autogestión, pero no sale nada. O sea, a mí no me sale nada del práctico, digamos. Perfecto, sí, porque es algo que han cambiado ahora. No ven todo el historial del curso. Antes creo que sí lo podían ver. Entonces eso era una cosa que nos servía muchísimo a los profes para no andar cargando el mismo o un archivo muy parecido, porque siempre tienen algún cambio todos los años. Pero bueno, aparentemente tendremos que subirlo. Así que bueno, no se hagan problema por eso. Lo principal es que, sobre todo, entiendan los temas y sean capaces de plantearlos a los ejercicios, ¿no es cierto? Eso es lo principal. Bueno. Bueno, Profe, si no hay disculpe, antes de que empiece, sí. quería hacerle una consulta. El tema de los prácticos de laboratorio que recién planteaban con el otro profe, que eran 15. Sí. En el cursado normal, como que a veces, en algunas ocasiones, había que asistir al laboratorio. ¿Cómo suplimos eso de la presencialidad con ahora que es virtual? ¿O cómo sería la modalidad? ¿Dónde encontramos las consignas? Esto es lo mismo que cuando se cursa, digamos, se van entregando y van apareciendo a medida que tienen que hacer en el aula virtual. No tiene ninguna modificación con respecto a lo que es el cursado normal, digamos. Cuando estén disponibles, ustedes lo van a poder trabajar directamente ¿cómo es? Desde el aula virtual. Ok. Profe, una consulta. ¿Hay alguna guía de ejercicios prácticos por unidad en algún lado? No. ¿Y de No, dónde? pero nosotros La guía pasamos de por el... ejercicios prácticos ya viene ordenada por unidad. ¿En dónde? Perdón, no escuché nada. La guía de ejercicios prácticos viene ordenada por unidad. ¿Y pero dónde está esa guía? No, se compra, no está
Que yo sepa, yo no la tengo de manera PDF. PDF, ¿no? No la tengo. Ah, pensé que por ahí la iba a subir. Ok, o sea que hay que comprarla. De la única forma de Sí. tenerla es comprándola. Que yo sepa, sí. Por ahí alguien tiene alguna otra forma Bueno, pero de conseguirlo. Claro, Sí. pero estamos hablando de la guía práctica, porque la guía teórica sí está en PDF. La guía teórica es la que prepara el profe. Claro, el survey o el resumen del survey que puso el profe. Lo que pasa es que el profe prepara el survey, tiene su versión PDF también. no, igual los PDF que da el profe, arriba de todo dice cuáles son los capítulos del Serway. Así que como que Claro, de dónde saca los temas. Yo sí, sí, necesitaba la práctica porque no tengo nada práctico por eso. no, la práctica está en las guías de trabajo práctico. No hay otra. ¿Y cambiaron mucho de los otros años? Porque yo tengo una, pero es media vieja, me parece. Media, ¿qué significa media vieja? ¿De qué año es? 2018. ¿2000? 18. No, la verdad, no tiene, no, Ah, perfecto. Entonces usaré ese. no. A lo mejor tiene algún resultado mal, pero nada más. Bueno, dale. Gracias, Pero profe. no creo que le signifique algún tipo de problema para el entendimiento de un determinado Ejercicio. ejercicio, ¿no? Para nada. Perfecto. Gracias. De nada. Profe, hay alumnos que están queriendo entrar y no están pudiendo. No sé si los tienen que aceptar ustedes de ahí. Sí, yo los tengo que aceptar. Bueno, están entrando muy tarde. Bueno, ahora voy a poner un horario para entrar. Todo aquel que ingrese, que trate de ingresar más tarde que un determinado horario, o no va a poder ingresar, o por lo menos. Lo que pasa es que tengo 170 alumnos nada más, y son 370 inscriptos. A ver, déjenme ver, que justamente estaba viendo eso, que es algo que me gustaría ver con claridad cuántos alumnos hay. Muy bien. Igual, profe, por ahí le sirve más dejarlo sin acceso, porque por ahí, qué sé yo, a veces que se corta el internet o algo así, tiene que volver a ingresar y le tienen que andar pidiendo y molestando, interrumpiendo la clase. Entonces, por ahí, si lo deja sin, digamos, el acceso libre, se van sumándolo a medida que van llegando. No sé, es una opinión. No, no va a suceder eso. No van a tener acceso libre. Por varios motivos, no solamente por el motivo de que accedan o no. El problema de acceso libre es que hemos tenido muchísimos inconvenientes con gente que ingresa que no corresponde al curso, digamos. ¿Sí? Entonces, todavía sigue habiendo esos casos, entonces no vamos a, yo por lo menos no le voy a cambiar eso. ¿Estamos? Y después otra cuestión muy importante es que la persona que es dueña de esta aula virtual es el profe, así que no le vamos a realizar ningún cambio al aula virtual del profe.
No, claro, entiendo, pero como decía que por ahí hasta deja el ingreso hasta cierto horario, y le pongo un ejemplo, que yo, nosotros estamos en clase y de repente, ahora a las 12 se cae el internet o se me cae a mí y quiero volver a ingresar cuando me vuelve, entonces ahí ya estaría complicado, perdería el resto de la clase por esa limitación en el horario del ingreso, ¿entiende? Pero bueno, es una cuestión, digamos, yo entiendo lo que usted dice, decir, bueno, no le doy acceso libre a cualquiera para que solamente ingresen los alumnos de la facultad y no ingrese otra persona ajena al curso o a la facultad. Eso se puedo entender, pero por ahí la limitación en el horario también. eh, o sea, no me molesta, pero sé que pasa, porque me ha pasado que se me ha cortado el internet, porque por ahí es medio inestable y que tengo que volver a ingresar. Entonces, si hay un horario de ingreso, digamos, restringido, ya ahí se complicaría. Bien. No, voy a ver si después le voy a decir al profe de poner otro tipo de controles en el curso que no los tiene puestos. Pero bueno, eso lo vemos más adelante. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Bueno, no tiene ninguna duda, vamos a empezar hablando sobre algo muy importante porque esto sí que es fundamental y necesito que lo tengamos bien en claro. O sea, que todos los alumnos lo tengan bien en claro. Necesitamos tener acceso al aula virtual. Sí o sí. O sea, todos los alumnos que estén en el curso tienen que comprobar el acceso. Y yo he visto que de todos los alumnos que hay, tenemos muy pocos alumnos ¿cómo es? Que han ingresado. ¿Mm? Entonces, necesito que ingresen al aula virtual y comprueben que tienen todo correctamente para trabajar. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, profe, yo me consulto, ¿usted tiene un aula virtual y el profe teórico tiene otra o ambos tienen la misma? Porque revisé la No. autogestión y no tengo cargados los PowerPoints y en el aula tampoco. Dijo. A ver, denme un segundo. Solo está lo teórico en la UB, no hay nada práctico. Claro, eso iba a consultar, profe, si qué pasa con los prácticos. Hay que comprarlo en Educo. No, bueno, pero él trabaja también con unos PowerPoints, si los iba a subir.
Profe, no lo estamos escuchando. Sí, profe, no sé si estaba hablando o no, pero nadie escuchaba nada. Ah, ya, ¿ahora? Sí, ahora sí. Sí, ahora. Bueno, Pero como hace sí, es 5 porque minutos más o cambié menos el que lo dejamos sistema de de escuchar. audio, pasé de uno a otro. Bueno, vamos a empezar por movimientos del plan. Este apunte está subido desde esa fecha que figura ahí adentro del aula que corresponde en autogestión. Bueno, ¿qué sucede acá? Vamos a tener en cuenta lo siguiente. La clase del profe, o la que tuvieron hoy, fue muy extensa y vieron varias unidades. Sobre todo, alcanzaron a movimiento circular que nosotros los vamos a unir con la próxima clase, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy principalmente son estos temas. Movimiento rectilíneo y uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado y movimiento en sí, el movimiento o la dinámica de ciertos objetos. ¿Sí? Bueno, esto ya nosotros lo vamos a tomar como una cuestión más bien de definición. Nosotros, o por lo menos yo, no dejo tener ningún tipo de fórmulas ni nada, porque las fórmulas hacen al entendimiento del tema que estamos dando. ¿Sí? O sea que no existe la pregunta hacia mí de si yo voy a dejar tener fórmulas. ¿Sí? La respuesta es obvia. No, porque las fórmulas son el entendimiento de lo que está sucediendo con lo que estamos tomando. ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. Continuamos entonces. Por lo tanto, cualquier pregunta que tengan la van a tener que hacer acá en clases. Muy bien. Tenemos lo siguiente. Acá son variantes de fórmulas que son exactamente las mismas de cómo hallar la velocidad o cómo hallar la posición de algún elemento en el espacio mientras se da uno de estos tipos de movimientos. ¿Sí? El tema de la aceleración, el profe lo explicó claramente. Acá ustedes tienen que tener en cuenta que nosotros, se los voy a aclarar una vez más, que hay gente que es ingresante, la aceleración de la gravedad es siempre negativa. ¿Estamos? Porque los sistemas que analizamos son sistemas globales. ¿Sí? Vamos a analizar un objeto colocado en el espacio, pero con todas las fuerzas intervinientes. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos algún tipo de ecuaciones de apoyo que no son las que generalmente tenemos en los prácticos, pero por ahí nos sirven para determinadas situaciones en las cuales se solicitan determinadas o se dan principalmente determinadas características del ejercicio que no permiten el uso de las más comunes. Sobre todo esta, que es una fórmula que se solicita muchísimo en los finales. ¿Sí? Como ustedes ya saben, mis clases son orientadas a que ustedes adquieran las competencias necesarias para resolver cualquier ejercicio práctico mediante el entendimiento del mismo, ¿sí? No memorizando nada. Bueno, vamos a ir con este primer ejercicio. Como ustedes ya saben, alguien lo va a leer y acá vamos a ir repasando. Este ejercicio parece muy simple, pero les voy a dar 2 o 3 cuestiones muy importantes. ¿Alguien quiere leer este pequeño enunciado? Yo leo. Sí. Un auto viaja en línea recta a una velocidad de 10 metros por segundo. Hallar la distancia que recorre en 60 segundos. Bien. Gracias. Este es uno de los ejercicios más simples que existe.
Y está puesto acá por una simple y sencilla razón. Cada vez que ustedes realicen un ejercicio de movimiento, tiene implícito este mismo ejercicio, pero con un tema fundamental, que son las unidades, ¿sí?, con que nosotros nos manejamos. Sí, fíjense. Nosotros en este caso pusimos efectivamente metros por segundo o sobre segundo. Bueno, esto quiere decir que este vehículo, ¿qué tipo de movimiento tiene? Rectilíneo uniforme. MRU. Muy bien, rectilíneo uniforme. ¿Por qué es rectilíneo uniforme? Porque no tiene aceleración. La velocidad es constante. Muy bien, perfecto. En este tipo de ejercicios siempre podemos considerar el análisis, si ustedes lo plantean de esa forma, como la posición inicial la podemos considerar igual a 0. ¿Por qué es esto? ¿Por qué podemos considerar la posición inicial igual a 0? Porque está parado. Sale del reposo. Porque parte del reposo, exactamente, y acá está partiendo del reposo. Y donde lo vimos nosotros, sí. A ver, ¿cómo sería eso? Porque este ejercicio parece muy simple, pero con una pequeña alteración de una coma puede cambiar. ¿Cómo fue la pregunta, profe, igual? ¿De dónde se obtiene que este auto yo puedo considerar que tenemos 0 a la posición inicial? ¿De qué parte del Una enunciado? velocidad inicial y una final. ¿Por qué? Porque tiene una velocidad inicial y una final. Bien, ese sería el resultado final, digamos. Bueno, acá el auto dice, ustedes me dijeron porque parte del reposo, pero acá dice que un auto viaja en línea recta. Quizás Y ustedes me dijeron que es movimiento rectilíneo uniforme, o sea que el auto no parte del reposo. desde donde nosotros lo tomamos, debe ser, calculo yo, hasta donde nosotros terminemos de medir en ese rango. Profe. Excelente. Acá no tenemos que confundirnos. Lo que ustedes acaban de hacer es la principal confusión por la cual planteos extremadamente simples lo realizan mal en los exámenes, ¿sí? Porque realizan mal el planteo del ejercicio. Y está explicado con un ejercicio sumamente simple para que ustedes tomen nota y pongan efectivamente que cuando ustedes están analizando la posición ustedes la fijan donde quieren, ¿sí? Y más si es un movimiento rectilíneo y uniforme, porque cualquier análisis en cualquier lugar, siempre y cuando pasen 60 segundos, va a ser exactamente el mismo. ¿Se entiende? ¿Todo el mundo entendió? Sí. Estamos partiendo de un entendimiento práctico, ¿sí? Acá les vuelvo a repetir, no vamos a centrarnos a resolver ejercicios o tomar guías y hacer 300.000 ejercicios. No, acá ustedes tienen que entender los planteos, porque cualquier ejercicio que le den, tienen que saber plantear, simplemente así. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí es fundamental que ustedes adquieran los conceptos, ¿sí? Cuando un auto parte del reposo, automáticamente se convierte en un ejercicio que no es movimiento rectilíneo y uniforme, porque si no, no hay movimiento. Si parte del reposo y la velocidad no cambia, ¿qué recorrido hace? Ninguna, nada. Nada. ¿Está claro? ¿Todo el mundo entendió lo que estamos hablando acá?
Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Esto es fundamental. Yo voy a esmerarme para que ustedes entiendan los ejercicios y los puedan razonar. Bueno, perfecto. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe, por ahora. Perfecto. Pasamos a la segunda partecita de este ejercicio. Muy importante. ¿Qué pasaría si en este ejercicio le ponen hallar la distancia en kilómetros que recorre este vehículo? Y vamos a tener que, sí, resolvemos si lo está haciendo en metros o si elegimos todo en metros y después pasamos el resultado de última kilómetro. ¿Y cuál sería el resultado si lo pasan a kilómetros? 6 kilómetros. ¿Cuánto? 0,6. 0,06 ¿0,6 qué? kilómetros. Sobre segundo. Perfecto. ¿Y cómo hacen para que les dé kilómetros? ¿Quién dijo por segundo? Tengan en cuenta lo siguiente, que ahí va el tema. Cuando hablamos de relaciones entre unidades, si yo mido algo en metros, va a venir siempre en metros por segundo. Y si yo mido algo en kilómetros, ¿en qué viene? En Por hora. Kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta de no hacer esas confusiones, porque acá ya hubiese habido 2 o 3 alumnos con errores de planteo, por lo cual no tendrían un examen excelente, solamente tendrían alguna consideración porque el concepto del cálculo, que a mí no me interesa mucho, el cálculo lo hicieron bien. ¿Estamos? La parte práctica se basa en el entendimiento de lo que está pasando realmente en ese caso práctico. ¿Sí? Por eso muchas veces que me dicen a mí, no, yo el teórico lo probé con 10, pero el práctico no. A mí me llama poderosamente la atención. Quiere decir que en realidad ustedes se acordaban de las respuestas, pero no entendían nada, porque en realidad la resolución se realiza a través de los prácticos. ¿Sí? Entonces, vamos a verificar que ustedes entiendan lo que se acuerdan. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a otro ejercicio que normalmente trae ciertos problemas y que a mí me interesa que eliminemos esos problemas. No podemos tener problemas básicos para movimiento rectilíneo uniforme porque cuando nosotros ingresemos en movimiento rectilíneo uniformemente variado y movimiento circular, ya la complejidad se eleva a un extremo que directamente no se entiende. Y tratan de realizarlo acordándose. Y si uno le cambia un par de variables, ya la resolución del ejercicio es imposible, porque realmente lo que ustedes o lo que las personas que no entienden hacen es acordarse cómo se resuelve un ejercicio y resolverlo de memoria, haciendo los cálculos de nuevo. Y eso es lo que yo no busco. Bien. Perfecto. Un ciclista recorre una recta 80 kilómetros en 4 horas. Bien. ¿Qué me está diciendo acá? Que cada una hora recorre 20 kilómetros. Wow. Ese es la respuesta. Me está diciendo acá que es movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente variado. ¿Qué movimiento tiene? AMRU. Rectilíneo uniforme. Perfecto. En realidad, si yo voy específicamente al recorrido del ciclista, yo no sé si lo hizo uniformemente. ¿Ustedes cómo saben? Si fue siempre a la misma velocidad, si frenó, si tomó un trago de agua.
¿Cómo lo saben eso? No nos da aceleración en el ejercicio. No. Pero ¿eso qué tiene que ver? Acá lo que se le está diciendo es que el análisis que ustedes van a hacer es de movimiento rectilíneo y uniforme. En la práctica, el ciclista puede haber ido a la velocidad que él quisiera. Lo que me dice acá es que recorrió una recta de 80 kilómetros en 4 horas. En realidad, el análisis que yo voy a hacer es basándome en movimiento rectilíneo uniforme. Y yo lo único que voy a obtener acá es qué velocidad promedio la persona tuvo. Pero yo no sé qué tipo de movimiento específico ha realizado ese ciclista durante el recorrido. ¿Está claro? Esto también tiene que quedar en claro porque en muchos ejercicios, ya cuando se aumenta la complejidad, por ahí se hace ciertos tramos del análisis para simplificarlo o poder llegar a algún resultado con un tipo de análisis. ¿Sí? Lo cual no quita que el sistema total en el que está incluido no tenga otro tipo de análisis. ¿Sí? Entonces, acá en este caso, justamente acá, la idea de los tramos es para que ustedes se den cuenta que las características de los ejercicios tienen N tipos de resoluciones, tienen que llegar a resultados similares, iguales o muy parecidos, en la mayoría de los casos, pero que se pueden segmentar. Ustedes pueden decidir para el análisis recortar ciertos periodos de tiempo en los cuales pueden decir, no, acá la velocidad fue constante, por lo tanto yo acá puedo saber qué velocidad tenía y de acá para adelante puedo saber X cosa. En este caso, el tramo es o representa una velocidad promedio de un ciclista que partió de un lugar y llegó a otro que se situó a 80 kilómetros y para colmo en línea recta. ¿Sí? ¿Eso con qué se analiza? Con movimiento rectilíneo y uniforme. Pero es el análisis que nosotros hacemos. Entonces, bueno, el cálculo es muy simple. Nosotros sabemos que la persona de este tramo recorrió a esa velocidad. Bueno, acá está puesto digamos, los valores del ejercicio para el concepto que nosotros queremos manejar. Bueno, tramo número 1, movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Sí? Dice, fíjense, ¿no? Ustedes me dijeron que esta persona se movió durante todo el recorrido a movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Sí? ¿Eso era verdadero o falso? Verdadero en el ejercicio, en la vida real varía. Falso. ¿Por qué es falso? ¿Qué dice ahí? Abajo, justamente abajo. Se lo estoy mostrando a propósito. ¿Cuál fue la pregunta, profe? Tiene distintas velocidades en cada tramo. Le hice la pregunta primera. ¿Sí? Primera de todo. Un ciclista recorre 80 kilómetros 4 horas. Y les mostré todo el ejercicio para abajo. Y les pregunté, ¿ustedes cómo saben que ese ciclista se movió a la misma velocidad de los 80 kilómetros? Porque no tiene aceleración, me dijo uno, porque esto, porque lo otro. Listo. ¿Qué pasó en realidad? En realidad es que, aún mostrándole que había 2 tramos y yo diciéndole que se podía separar en tramos, ustedes no vieron lo que estaba. Sí, bueno, sí, es por tramo. Y se muestra la velocidad diferente. Esto sí representa exactamente lo que sucede en todos los parciales. Tienen que leer todo lo que tienen en el parcial para poder responder. ¿Está claro? No digo que alguno no lo haya visto.
Pero yo les digo que mi forma de dar clases es esta, hacerles notar por qué se equivocan en los parciales. ¿Estamos? Acá tienen que pensar, ¿estamos? Analizar todo lo que tienen en una hoja. A propósito, les mostré lo que figuraba abajo para ver si se daban cuenta de lo que yo les decía, se lo remarqué un par de veces y no se dieron cuenta. Tienen que poner mucho más atención a los enunciados, pensar lo que están por decir. Vamos a seguir entonces. Muy bien. No era cierto esto. Y les dije que era la velocidad promedio, 20 kilómetros por hora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el tramo 1, como dice acá, en el tramo 1, la velocidad fue de 24 kilómetros por hora. En una hora. Durante la primera hora, como dice acá. Y recorrió desde el lugar 1, un X1 por velocidad, esto es la fórmula del avance, teniendo en cuenta que la persona partía desde un determinado lugar. Bueno, entonces reemplazamos 24 kilómetros por hora, 24 kilómetros. ¿Cuánto recorrió? 24 kilómetros. ¿Por qué? Si era movimiento rectilíneo y uniforme, recorre 24 kilómetros. ¿Se aclaró el tema? Ahora si yo le pregunto, ¿esta persona durante el recorrido que hizo de 80 kilómetros, hizo movimiento rectilíneo y uniforme? No. No, profe. No. Claramente no. Bueno, muy bien entonces. Sigamos avanzando. La parte número 2. ¿Quién la lee? Que esta sí me interesa, a ver si... porque es otro tema importante que tienen que saber pensar, entenderlo. ¿Alguien que lo lea, voluntarios? Bueno, elegimos uno al azar entonces. Lo leo yo, profe. Muy bien, muchas gracias. Adelante. El tramo dice MRU durante la segunda y la tercera hora. La velocidad 2 es igual a 5 metros sobre segundo, que igual a 18 kilómetros por hora, y el tiempo es 2 horas. Después muestra la fórmula que la posición 2, o sea, el tramo 2 es la posición 1 más la velocidad 2 por el tiempo 2. Perfecto. Bueno, ya está. Muy bien. Esto sería lo que ustedes tienen que extraer. Esto, se los explico. Generalmente el parcial, porque no es exactamente igual que... El parcial viene solamente con el enunciado. Lo estoy tachando con esto. Y esto de acá, ustedes lo tienen que deducir. ¿Estamos? Todo esto ustedes lo tienen que deducir. Muy bien. Y acá hacen el planteo y el reemplazo de la deducción que hicieron acá. El X1 es 24 porque ese es el que calcularon acá. ¿Estamos? Y lo que avanza, a la velocidad que avanza, es esta. ¿Por qué? Porque se calculó acá cuáles eran los kilómetros por hora de lo que yo les había dicho, teniendo en cuenta los metros por segundo. ¿Estamos? Y eso determina que recorrió, ¿cuánto? Acá no es X1, acá es X2. Muy mal. X2. ¿Cuánto recorrió entonces esta persona en el tramo 2? 60 kilómetros. ¿Es correcto eso? Sí. 36 kilómetros. No, 36. Muy bien. 36 kilómetros. Lo que dice el punto X2 es hasta dónde llegó de los 80.
Acá tienen los 80 kilómetros. Tramo 1, 24. Tramo 2, 36. Acá, 60. ¿Se entiende? De acá hasta acá hay 36. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Escuchen las preguntas, piensen y luego respondan. ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. No, profe. Muy bien. Avanzamos. Bueno, la última parte la pueden llegar a calcular solos, ¿no? El último tramo, entonces, ¿a qué velocidad iba? 20 kilómetros por hora. Muy bien. ¿Y cómo se dio cuenta de eso? Porque queda 1 hora y queda 20 kilómetros. Entonces, estaba la distancia que sería 20 kilómetros sobre la hora. Entonces, y es lo que falta para llegar a 80. Excelente. Muy bien. Por eso no está puesto ahí. ¿Por qué? Sinceramente. A deducir 24 y 18. O sea, sin tenerlo esos datos. Sí, en los enunciados va a estar. Ah. En los enunciados siempre está. De alguna u otra manera, ¿no? No está directa. Ya lo vamos a ver, yo les voy a mostrar algunas cosas que ustedes tienen que saberlas leer y lo importante de mis clases no es el PDF, bajo ningún punto de vista. Lo importante de mis clases es estar en mis clases y vivir lo que yo les voy diciendo para que cuando les toque la resolución, piensen, se tomen el tiempo y lo hagan, porque hoy aprenden más de lo que yo les dejo ante mis comentarios que lo que dice este PDF, ¿o no? Sí, profe. Sí. Muy bien, perfecto. ¿Sí? ¿Esto qué quiere Pero- decir? Yo les voy a dejar los PDF, pero el PDF en sí es solamente un recordatorio de mi clase. El que no estuvo en mi clase, el PDF es una minucia que realmente les va a aportar, pero no tanto. Muy Profe, bien. ¿cómo era la conversión de metros sobre segundo y kilómetro hora? ¿Cómo era A el ver. cálculo? ¿Cómo hacemos esa conversión? Muy buena pregunta, si no lo saben, es simple. ¿Cómo hacemos para convertir metros Ponemos sobre metros. segundo en kilómetros por hora? Yo la conversión que hago, pongo los 5 metros, o sea, por el ejemplo 2, por ejemplo, pongo 5 metros y pongo que por 1 kilómetro sobre 1000, que es lo que equivale, como para cancelar el metro. Después pongo Está bien. por Está haciendo 3600 sobre 1 una hora, que es lo que regla equivale. 3 simple, ¿sí? Así, media práctica. Está diciendo, tantos metros son a tantos kilómetros como tantos segundos son a tantas horas. Hace la multiplicación de los kilómetros por metro y los divide por metro. ¿Sí? Pero una regla de 3 simple. Sí. ¿Sí? Está muy bien la práctica que hace, es la resolución de la regla de 3 simple. Y la regla de 3 simple que tienen que aplicar es tantos metros son a tantos kilómetros como tantos segundos son a tantas horas. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, continuamos. Oh, no sé si hay que borrar. Ahí está. Bueno, otro ejercicio. ¿No? Este no sé por qué apareció todo junto. Bueno, la verdad que debo tener una PPT vieja. Muy bien. Este lo voy a leer yo porque no, al estar todo desarrollado no tiene sentido que no, pero vamos a tomar en cuenta algunos detalles importantes que nosotros deberíamos tener en consideración a la hora de resolver este tipo de ejercicios. Fíjense que estos ejercicios son
extremadamente simples, ¿sí? Estamos hablando de ejercicios muy simples, pero que el entendimiento de los planteos hace que cuando venga un ejercicio más complicado, ustedes sean capaces de resolverlo. Muy bien. Acá vamos a poner, un móvil se desplaza durante un determinado tiempo. ¿Estamos? Hay un tiempo determinado que no lo sabemos según lo que dice acá, por el momento que se desplaza este móvil. Dejando los siguientes parámetros al momento de las mediciones. Está bien, esto es un práctico. Entonces, dice, velocidad inicial, kilómetros sobre hora. Ojo, si tengo velocidad inicial 0 y tengo una velocidad 1 igual a tanto, ¿qué tipo de movimiento es este? MRV. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a tener en cuenta? Para este tipo de ejercicios siempre tenemos que tener los tiempos y las posiciones muy en claro. Las posiciones, cuando es MRV, las pueden fijar ustedes siempre y cuando haya un solo móvil en cuestión. Si ustedes tienen la distancia entre dos móviles, no pueden fijar ustedes el momento inicial. Tienen que sacarlo en base a la disposición que se haga del ejercicio. ¿Sí? En este caso, lo vamos a poder plantear de esta manera porque el ejercicio plantea que la velocidad inicial es 0. Muy bien. Vamos con la aceleración inicial. Resulta que la aceleración es un tema muy complicado porque por lo general tienen algún tipo de mala comprensión sobre la aceleración. ¿Se acuerdan la definición? ¿Saben cuál es la fórmula? Pueden responder un montón de preguntas, pero cuando la tienen que aplicar, ¿qué sucede? La aplican mal. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Acá vamos a hacer que ustedes la apliquen bien. Muy bien, aceleración inicial. ¿Qué significa la aceleración inicial? ¿Qué es la aceleración inicial? Si yo digo que parte del reposo, ¿cómo calculo la aceleración inicial si parte del reposo? Es 0. Si tomo estrictamente la aceleración inicial en el momento 0, 0 es 0. Pero en el instante que pasa posterior a ese 0, para que ese elemento se mueva, tiene que tener alguna aceleración. Si no, no se va a mover. ¿Sí? Profe, o sea, lo que está diciendo usted es que la aceleración instantánea en el momento 0 es 0, pero en el Es momento 0. 1 ya es algo. En el momento, no en el 1 que dice acá, porque el 1 que dice acá dice 11 segundos. Eso sería el inicial en que la puedo medir, 11 segundos. Pero yo le estoy hablando de que no termino de decir ya que el móvil ya se tiene que estar moviendo para que tenga movimiento. ¿Sí? Entonces, estamos analizando un ejercicio sumamente simplificado en el cual dice aceleración inicial, pero es la aceleración que medimos a los 11 segundos. ¿Estamos? O sea, ¿Entendido? inicial para nosotros, tipo, la aceleración inicial no la sabemos, o sea, sabemos que es 0, pero nosotros medimos la aceleración desde el momento 11 segundos, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque en cualquier tipo de práctico que ustedes vayan a hacer ustedes, no, salvo que cuenten con algún tipo de elementos para poder
realizar esa medición, no la van a poder hacer. Y el entendimiento acá viene con la siguiente parte. Vamos entonces a buscar ese dato. Sabemos que la velocidad 1, o sea, la velocidad con que llegó a los 11 segundos a la posición donde haya llegado, es de 60 km/h. ¿Sí? Por lo tanto, la aceleración, que ustedes saben lo que es la aceleración. ¿Qué es lo que es la aceleración? No se peleen por responder. No me dejan ni tomar agua. ¿Hay un incremento de velocidad o disminución de velocidad? Perfecto. Excelente. En este caso es velocidad. ¿Por qué? Pues estamos hablando de movimiento rectilíneo. Acuérdense que la aceleración puede ser variación de velocidad o variación de dirección. ¿Sí? En este caso es variación de velocidad. Por lo tanto, en el tiempo, perdón, falta esa definición. Y acá está representado acá. Variación de velocidad en el tiempo. Velocidad 1 menos velocidad 0 en el tiempo 1. ¿Estamos? Este inicial acá, tomado con pinzas. Yo le podría decir aceleración en 1. Muy bien. Vamos de nuevo. ¿Qué sucede? Si yo digo que este tiempo 1 va a pasar lo mismo que en el ejercicio anterior, ¿no? Larga un tiempo, 11 segundos después, medimos. Yo digo que la aceleración entre este punto y este punto, él dice que era 1,5151 metros sobre segundo al cuadrado. La da como una aceleración constante. Pero lo que sucede en realidad es que esa aceleración parte de 0 y llega a este valor, a esos 11 segundos, en realidad se acelera. Nosotros la tomamos como constante porque no tenemos datos intermedios. Sucede lo mismo que les decía yo con aquel ciclista que ustedes me planteaban que iba en 4 horas, había recorrido tanto y que se consideraban 80 kilómetros porque en realidad suponían que no tenían datos. Resulta que después, renglón seguido, ahí nomás pegadito, decían no, el primer kilómetro lo hizo tanto, los segundos 2 a tanto, bueno. Acá sucede lo mismo, lo que pasa es que acá no me están dando los datos. Acá me están diciendo, partió de 0 y llegó hasta acá. ¿Cuál era la aceleración? Era esta. ¿Estamos? Entonces, reemplazamos. Acá es reemplazarse. Esto es simplemente reemplazar y por eso entiendan que es muy simple, estos ejercicios son muy simples, lo que importa es el entendimiento. 60 kilómetros por hora menos 0 kilómetros. ¿Por qué? Porque es lo que se terminó acelerando. ¿Sí? Por lo tanto, la aceleración, ustedes van a poder hacer este cálculo. Bueno, ¿qué sucede? Acá van a hacer simplificación de unidades y les va a terminar quedando este valor. Fíjense en qué les queda. Queda aceleración en metros por segundo al cuadrado. Esto es fundamental, este segundo al cuadrado que hay acá. Ustedes tienen que verificar, cualquier cálculo que hagan, tienen que verificar que las unidades se correspondan con lo que están midiendo. Si usted hace un cálculo y se dan cuenta que no les quedó segundo al cuadrado, les quedó segundo solamente, hay alguna simplificación, hay algo que han hecho que está incorrecto.
Profe, el segundo al cuadrado ese vendría de, o sea, 60 kilómetros por hora lo pasamos metros sobre segundo, y cuando se va para abajo el segundo, ahí se hace segundo por segundo y queda segundo al cuadrado. ¿Así sería? Sí, efectivamente, porque esto 60 menos 0 queda 60 kilómetros por hora. ¿Sí? Esto es lo mismo que cualquier cosa. Ustedes tienen. Vamos a ver si lo podemos hacer acá con poca. No tengo el lápiz, pero kilómetros por hora. ¿Sí? Kilómetros por hora dividido segundo. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Pasamos los kilómetros a metros, pasamos las horas a segundo y convertimos en metros por segundo. Como esto es lo mismo que decir kilómetros. Bueno, no. Si lo pasamos a metros, o sea, ¿qué tendríamos que hacer? Pasar los 60 sobre lo que representen a la hora, o sea, los segundos que sean. ¿Cuántos segundos son una hora? 3.600. 3.600 segundos. Muy bien. Entonces las unidades me quedarían metros arriba, metros por segundos abajo, dividido, porque sobre segundo. ¿Ah? Esto es igual a este por este abajo. Y de ahí sale los segundos al cuadrado. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, estos detalles son los que luego ustedes van a tener como dudas. Cuando ustedes resuelvan los ejercicios en su casa, a la clase siguiente van a venir con dudas, si es que la tienen. Bueno, vamos al punto B. En el punto B dice distancia recorrida a los 11 segundos. O sea, el enunciado que ustedes tengan en el ejercicio, capaz que no le dice esto, capaz que le dice punto B. ¿A qué distancia llegó el móvil? ¿Mm? ¿O qué distancia recorrió el móvil? No es lo mismo. Bueno, entonces vamos a plantear cuál es la fórmula que me va a permitir calcular la posición teniendo movimiento rectilíneo uniformemente variable. ¿Sí? Perfecto. A lo mejor, a este punto, el A no se lo piden. ¿Por qué? Y porque con que le pidan este, al tener aquí la aceleración, ya automáticamente van a tener que resolver el punto anterior. ¿Se entiende? Acá está sumamente simple. Le ponemos cuál es la aceleración, pero en el ejercicio seguramente que les tomemos, no va a decir calcular la aceleración en el punto T1. No, en el tiempo 1. Directamente le va a decir qué distancia recorrió a los 11 segundos. ¿Y ustedes qué van a tener que hacer? Van a tener que calcular la aceleración. ¿Se entiende? Sí, profe. En sí, esa es... Bueno, hay alguien que ya puso presente, pero yo todavía no les dije que pongan presente. Muy bien. Vamos entonces. Vamos a resolver esto, y acá es donde les pido que presten atención, así no hay confusiones. Porque, ¿qué pasa? Acá le preguntan distancia que recorre a los 11 segundos. ¿Sí? Entonces, nosotros tomamos como
velocidad inicial 0 para esos 11 segundos. Por lo tanto, acá tenemos posición inicial y velocidad inicial por tiempo 1. ¿Estamos? Entonces, ya sabemos que la posición es 0. ¿Por qué? Porque nosotros, en este caso, lo que hacemos es marcar desde qué lugar lo vamos a medir, que es desde el lugar que inicia. ¿Sí? Sí. La distancia que recorrió es 0. Y desde ahí comenzamos a medir. Sabemos que largó desde ahí porque la velocidad inicial era 0. ¿Sí? Que no es lo mismo que decir que un móvil se desplaza, ¿sí? Y la velocidad inicial le podrían decir, ¿cuál es su velocidad inicial? Bueno, ahí habría que hacer un montón de otros cálculos y tendríamos que tener otras variables como datos para poder calcular. En este caso, tenemos la posición en 0, porque nosotros decimos que es la posición 0. Tenemos la velocidad, esto va a dar 0, porque la velocidad inicial es 0, no importa los segundos. Entonces el término que va a importar es este. ¿Ah? Entonces, tenemos la aceleración, fíjense. Pregunta muy importante. ¿Cómo sabemos que esta aceleración es positiva o negativa? Porque en realidad tomamos que va hacia el lado positivo de las X, o sea, hacia la derecha. ¿Todos están de acuerdo con esa respuesta? Sí. Sí, profe, no puede. A ver, él quiere decir, profe, no puede, y se cayó. Yo no, pero no sé, que si como la velocidad 1 es más grande que la velocidad 0, va a ser positivo, y si fuera al revés sería negativo, porque estaría disminuyendo la velocidad. ¿Por dónde? Efectivamente, esa es la respuesta. No es para la derecha o para la izquierda. Eso lo explicó en la clase teórica el profe. Pero acá en la práctica ustedes lo tienen que ver, se tienen que dar cuenta. Al ser una diferencia, la única forma que sea negativa es que la velocidad vaya disminuyendo. ¿Y esto dónde lo podemos ver? Esto lo vemos en el tiro vertical. Si yo tiro un objeto para arriba, lo tiro con una fuerza tremenda, la aceleración es negativa porque el objeto se va frenando mientras va para arriba, hasta llegar a 0. Y cuando llega a 0, ¿qué pasa en el momento siguiente? Comienza a bajar. Y ahí comienza a aumentar su aceleración. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profe. Profe, ¿qué Excelente. pensaría? Porque el ejemplo es como si yo viera que que el móvil se está alejando de mí, pero si yo veo que el móvil se acerca hacia mí, la aceleración sigue siendo positiva. Sigue ¿Yo me siendo posiciono? positiva. Efectivamente. Ok. La única forma que una aceleración sea negativa es que el auto no lo quiera chocar y empiece a frenar. Viene un auto y viene andando. Si el auto ni se da cuenta que usted está, lo choca y sigue, el auto, la aceleración es independiente, que usted esté o no. Ahora, si la persona que viene manejando el auto lo ve a usted y aprieta el freno, ¿qué va a pasar? Va a disminuir su velocidad. Claro, se va a desacelerar. Aceleración negativa cuando estamos hablando de ese tipo de movimiento. Muy bien, ¿entendido? Profe, una pregunta. Entonces no depende de en qué sentido de las X vaya. O sea, no es que por convención si va para la derecha sube, sino si disminuye velocidad en ese sentido, digamos. Eso es para la aceleración, porque Sí, para aceleración ahora. sí, la aceleración para este análisis no interesa. Para el tiro vertical sí interesa. Si ustedes tienen, por ejemplo, un proyectil que lo tiran para arriba
Cuando va para arriba, todos sabemos que su aceleración es negativa. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que su aceleración es negativa? ¿Por la gravedad? Por la gravedad, se va frenando. Y cuando cae, Positiva. la aceleración es positiva. ¿Por qué? Porque aumenta su velocidad. ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. No quiero que se confundan en estas cosas en el parcial, por eso me tomo tanto tiempo. Y en las próximas unidades ya le vamos a poner más énfasis en resolución de ejercicios, pero en estas que son tan simples, lo que me importa es que entiendan perfectamente el concepto. ¿Preguntas? Profe, ¿y ahí el tiempo 2 en qué influye? Es un dato más, pero no le veo ninguna fórmula por eso. El tiempo 2. Eso es porque tenemos un grado de incógnita sobre lo que sigue en el ejercicio. El tiempo 2 viene luego del tiempo 1, para lo cual hay que tener un cierto tiempo. Y ahí viene. ¿Sí? ¿Estamos? Okay. Ahí está la respuesta. Dice, la distancia total recorrida será en el tiempo 2, digamos, ¿no? En el tiempo 2. Acá ponemos esto, el enunciado lo estamos deduciendo o lo dejamos libre para que lo piensen. ¿Por qué? Porque lo importante es razonar para qué sirve esa fórmula. Bueno, sabemos nosotros que hemos llegado hasta los... Acá está. ¿Hasta dónde hemos llegado? Hemos llegado hasta los 91,6667 metros. Este móvil se movió esos 91,66 metros. Ahora, en el tiempo 2, que son 5 segundos. 5 segundos. Entonces, la distancia recorrida total será, en esos 5 segundos, ¿cuánto será? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a cambiar para no rayar tanto, vamos a poner solamente puntero. Y acá viene el otro tema importantísimo, que ya lo vimos en el ciclista, pero que ustedes ya ahora lo pueden razonar y que tenemos que poner énfasis para que tengamos el entendimiento de poder resolver cualquier ejercicio que se plantee. ¿Qué sucede? Nosotros estamos proyectando acá una posición 2, una segunda posición que está dada en función de la posición 1 y es que está a tanta distancia, a una distancia de ¿cuánto? De la 1. Bien. Ahora vamos a ver. ¿Podríamos decir que está a una distancia de 5 segundos o no? No, porque esa no es la unidad de medida. Mire, el tema es así. Yo puedo decir que está a una densidad de 5 segundos. ¿Por qué? Porque ¿a qué distancia se encuentra la Luna de la Tierra? ¿O Marte de la Tierra? ¿Años luz? Claro. Las unidades, yo las pongo y las mido. Si yo digo que estoy a una distancia de 2 segundos de otra cosa, dependiendo de la velocidad a la que vaya, es la distancia espacial. Pero yo puedo tomar una distancia en tiempo también, que es la diferencia entre un tiempo y otro. Eso no es para que se confundan, sino que es para que lean bien, ¿sí? Si dicen la distancia recorrida, estamos hablando de distancia espacial, y si dice distancia, es lo mismo que decir diferencia. Acá en este caso está a 5 segundos. Y ustedes nos dicen, ¿a cuánto está de acá tal lugar? Y a media hora. ¿Pero cómo a cuánto está? Me estás diciendo, en vez de decirme los metros, los kilómetros, me decís el tiempo. En ocasiones es más importante el tiempo que la distancia, porque por ahí alguien le dice, no, es 1 kilómetro de acá, pero resulta que para llegar ahí hay que tardar 2 horas, porque hay un piquete, Entonces, a veces tenemos ese tipo de cuestiones, que en la vida real también se dan. Entonces,
Este caso sería como decir, está a 5 segundos del anterior. Y acá sí te pregunta algo, te dice la distancia total recorrida, no la distancia recorrida entre el tiempo 11 segundos y 5 segundos más. ¿Sí? Entonces, si es la distancia total recorrida, y aquí lo importante de esta palabrita, y para los análisis que ustedes hagan, es posición 1 más la velocidad 1 por el tiempo 2. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Muy Sí. bien. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Acá vamos a tener lo siguiente. Nosotros, dentro de este cálculo, nosotros vamos a pensar lo siguiente. Se aceleró durante tanto tiempo. Y luego que se aceleró, se quedó a esa velocidad. ¿Está? ¿Puede repetir, profe? No entendí. Miren. El móvil se aceleró durante el primer tiempo, durante los 11 segundos. Luego que se aceleró esos segundos, ¿qué le pasó? Luego que se aceleró esos segundos, se quedó quieto. O sea, no se quedó quieto, no tuvo más aceleración, siguió a la misma velocidad. ¿Qué sucede? En este caso, yo digo velocidad por tiempo. Porque si no, acá en el medio tendría que haber algo llamado aceleración. ¿Ah? Por ahí, como vamos a ver acá. ¿Qué sucede acá? Acá sí tenemos que decir. Posición 1, ya la calculamos. 60 kilómetros por hora por 5 segundos. ¡Wow! ¿Cómo hacemos nosotros? Porque acá tenemos hora, acá tenemos segundo. Bueno, 83,33. ¿Cómo llamamos este número? Convirtiendo los Transformando. 60 en metros y convirtiendo la hora en segundos sobre 3.600, multiplicando por 5. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Clarísimo? Bueno. Recuerden, esto es muy importante que se den cuenta porque a veces con los apuros y con lo que por ahí les sucede es que terminan multiplicando 60 por 5 y claramente no les da, ¿no es cierto? Está claro eso, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, acuérdense que esa medida es 60 kilómetros es a 1 kilómetro, como tal medida es a tanto. Y ahí lo calculan, 60 kilómetros es a 1 kilómetro, como tantos metros son a 1 metro, o así. Hacen la regla de 3 simple, la calculan, ponen las horas. Las horas es muy fácil porque las horas son 3.600 segundos. ¿Estamos? Entonces, y cuando los calculan bien. ¿Por qué? Porque si yo tengo, miren qué sencillo que es, ¿no? No calculemos regla de 3 simple y hagamos la regla práctica. ¿Cuántos metros son 60 kilómetros? O sea, no hagamos la regla de 3 simple, hagámoslo fácil porque estos son 60 kilómetros, es fácil. 6.000 metros. 60 kilómetros son 6.000 metros, ¿no? A ver. 60.000. No, 60.000. 60.000. 60.000. Bueno, eso. Pues fíjense, si no hacen regla de 3, no se confundan de esa manera, porque ¿qué es kilómetro?
hectómetro, decámetro y metro. Entonces, le faltó un 0. Bueno, háganlo si quieren sin regla de 3 simple, no hay problema, pero no se confunden. Entonces, 60.000 dividido ¿cuánto? 3.600. Muy bien. ¿Por cuánto? 5 segundos. Por 5. Bueno, ahí eso es lo que le va a dar 83,33. Suman los dos y le va a dar 175 metros. Tengan en cuenta esto, ¿sí? Para los cálculos. Siempre manejo de unidades. Es lo que hoy principalmente se tienen que quedar porque los ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente variado, son muy simples, ¿sí? Pero generalmente se confunden con las unidades y terminan dándole cualquier cosa. Bueno, velocidad 7 segundos después del arranque. Bueno, la velocidad 7 segundos después del arranque. Bueno, velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Estamos? Acá el razonamiento es el siguiente. Velocidad inicial es 0 porque sabemos que partió largo del reposo. ¿Sí? Más aceleración por tiempo. La aceleración la sabemos porque la calculamos antes por el tiempo. La velocidad son 10,6060 metros sobre segundo. ¿Estamos? Acá podríamos tener una variante bastante más complicada si nosotros le damos al revés, le decimos, si sabemos que la velocidad a los tantos segundos es de tal, ¿cuánto será su aceleración? ¿Sí? Bueno, dependiendo de esta fórmula o de la velocidad al cuadrado, van a poder calcular. ¿Preguntas? Sí, profe, yo me quedé en una cosa de atrás que le quería preguntar. Dígame. Ahí ponemos 60 kilómetros por 5 segundos porque como ya calculamos que a los 11 segundos tiene esa velocidad y el enunciado no nos dice que tiene otra velocidad más grande, nosotros nos quedamos ahí como que se transforma en MRU a los 11 segundos ya. Ya, mire, fíjese, el primer está tramo. bien la pregunta. Un móvil se desplaza durante un determinado tiempo dejando los siguientes parámetros y las mediciones. Tac, 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 tac. ¿Sí? Sí. Tiempo 2 de 5. Acá en ningún lado le dice qué pasa después de los 5 segundos. ¿Sí? Claro. Por lo tanto, yo puedo considerar que tengo aceleración hasta los 11 segundos y después me mantengo con la misma velocidad. Esto va a estar en el enunciado. No va a ser así de simple. Acá lo que trato de mostrar son los planteos que tengo que hacer para determinadas circunstancias. Claro, pero estaría bien entonces como si no me lo plantean en el enunciado, yo puedo asumir el caso que yo quiera después de los 5 segundos. O sea, salvo en este que, ejercicio particular. Salvo que bien. Entonces, eso es lo que determina que este ejercicio usted pueda determinar esto, que los parámetros que le da en ningún momento le dice cómo sigue después. Si usted decide convertir este ejercicio ¿cómo se llama? Si usted decide convertir este ejercicio en un ejercicio uniformemente variado, ¿cómo sería acá? Ya tendría que hacer el cálculo de nuevo, el cálculo del primero para que hicimos. Para los 91 tengo que hacer el mismo cálculo con el otro. Con el otro, efectivamente.
sería la distancia más grande todavía. Claro, pero ya ahí en ese caso, ya no tendría esto 0. ¿Sí? Acá ya tendría otro análisis. Sí, pero eso no es la ¿Sí? aceleración inicial igual, o sea, no sería el ejercicio abajo cambiado. Bien. Uniformemente variado, no acelerado. Si es uniformemente variado, la aceleración es constante. Esta aceleración que calcula acá va a ser simplemente. Claro. Si es uniformemente acelerado, ya cambiaría eso, ¿no? O sea, este ejercicio puede tener tantas complicaciones como quieran. Claro, depende de cómo lo interpreten. Está bien. Efectivamente. Bueno, ¿qué hora es? Vamos a pedir que le pongan presente todo el mundo a partir de las 50, 12:50, vamos a tomar los presentes de ese horario. Bueno, avancemos entonces. Muy buena pregunta. Bueno, vamos con la parte más complicada que la vamos a repasar acá. Después vamos a retomarla y vamos a hacer cuando esto suceda algo, o sea, cuando tomemos parte del movimiento circular, vamos a meternos en profundidad con este tema. ¿Sí? Por el momento vamos a ver esto. Acá lo fundamental es lo siguiente, y este cuadrito es importante que se lo guarden. Lo tienen en el teórico, totalmente, el profe se los da muy claramente, pero vamos a ir al entendimiento de estas fórmulas. ¿Para qué? Para poder resolver los ejercicios. Aceleración en X, supongamos, movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniformemente variado, aceleración en Y o gravedad, para algunos ejercicios que hacemos acá, y sobre todo para el tiro vertical y para el tiro oblicuo. ¿Sí? Velocidad inicial. La velocidad inicial, fíjense, acá le voy a poner velocidad inicial. Velocidad inicial por el coseno de 0 de un ángulo. El coseno, ¿a qué es igual en el momento 0? A 1. A 1. ¿Sí? Entonces, por ahí, esto queda como velocidad inicial igual a velocidad inicial porque esto es igual a 1. ¿Sí? En el caso del seno, acá no. Acá son distintos. ¿Por qué? Porque el seno, en un momento 0, es 0. ¿Sí? 0. Bueno, entonces no podemos plantear igualdad. Eso para que se encuentre como regla, no para que lo utilicen para resolver porque no sirve. ¿Sí? Velocidad en un instante cualquiera. Fórmula que tenemos que ver. Es una constante. ¿Por qué? Porque es un movimiento rectilíneo uniforme. Parte y sigue moviéndose siempre a la misma velocidad. Para el caso de uniformemente variado, tenemos velocidad inicial en I, el movimiento de la gravedad es de tiro libre, por gravedad por tiempo. ¿Estamos? Esta es la fórmula general. ¿Estamos? Luego, posición en un instante cualquiera. Esta es muy simple, que es la que hemos estado viendo ahora, y nosotros la hemos planteado al revés, generalmente. X es igual a x0 más velocidad por tiempo. ¿Sí? En el caso del tiro oblicuo, tiro de proyectiles, lanzamiento de proyectiles, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando del desplazamiento que se da. Entonces, fíjense que acá tenemos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado y acá tenemos velocidad inicial por tiempo y acá tenemos la posición y0 de la función y. Bueno, altura máxima, una fórmula, esta se la tienen que acordar, ¿sí? Velocidad al cuadrado
sobre 2 por la gravedad. Luego tenemos, esta es muy interesante porque generalmente no se usa porque los ejercicios son muy complicados, pero en algunas circunstancias, sobre todo para un final, lo van a tener que utilizar. ¿Es eso para las 2 dimensiones? Claro. El alcance de la distancia del origen de un proyectil que impacta en un plano. Esto, sí o sí, del recorrido de un proyectil, acordérselo. Creo que yo no lo... Bueno, ahí me voy a fijar si lo tengo puesto en algún ejercicio. Y la ecuación de la trayectoria, que esta es fundamental para saber, ahora les muestro a dónde se refleja. Vamos con este ejercicio, que este ejercicio es fundamental para el entendimiento de cualquier ejercicio y es, ustedes lo entienden, luego pueden plantear cualquier ejercicio, pero tiene ciertas trampillas. No trampillas, sino cosas a tener en cuenta. ¿Quién lee el ejercicio? Yo lo leo. Desde el borde de una mesa de 0,8 metros de alto, se lanza horizontalmente una esferita con una velocidad de 3 metros sobre segundo. Calcular las componentes del vector posición a los 0,2 segundos del lanzamiento. B. La velocidad, módulo y dirección en ese instante I. C. A qué distancia del pie de la mesa cae la esferita al suelo. Bien, muchas gracias. Vamos a buscar las componentes. Acá ya tenemos un enunciado un poco más trabajado y a partir del cual vamos a ver. Primero, horizontal y vertical. ¿Por qué horizontal y vertical? ¿Por qué movimiento horizontal y vertical? Porque se trabaja en 2 dimensiones. Claro, se mueve en el eje de las X y en el eje de las Y. Se mueve en ambos ejes. Si ponemos un eje así y el otro así, esto viene moviéndose. Muy bien. Ahora vamos, en el eje horizontal sabemos cómo es, ¿por qué? Porque es este movimiento para acá, directo. Entonces, posición inicial más velocidad por tiempo. La velocidad es esa que tenemos ahí, 3 metros por segundo. Velocidad en X, constante. O sea, consideramos que esta velocidad es la misma. ¿Estamos? Como convención. Vertical. Acá tenemos la fórmula que les decía antes, que es posición inicial igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Vamos? Esto es porque se mueve de esta manera. Luego, tenemos la velocidad es igual a la velocidad inicial más gravedad por tiempo. ¿Estamos? Es el planteo inicial, son los datos que tenemos para resolver, y acá es donde tenemos que tener cuidado. Mucho cuidado la gravedad. En todos los planteos la gravedad está puesta como positiva. Gravedad positiva. ¿Estamos? Las fórmulas son todas con más. ¿Sí? ¿Qué sucede? Vamos al ejercicio. Entonces, las componentes de posición a los 0,2 segundos del lanzamiento son X, velocidad por tiempo. ¿Por qué calculé esto? ¿Cómo hice? Utilicé esta fórmula. ¿Estamos? ¿Estamos? Ahí está. Miren. Posición inicial, velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo. ¿Y la posición inicial? 0. 0. Quiere decir que yo pongo mis ejes acá. Un eje acá y el otro acá. O un eje acá y el otro acá abajo. Ya vamos a ver. Depende cómo esté el planteo, ¿no? Ustedes van a tener que poner ese planteo en la resolución del ejercicio, ¿sí? Muy bien. Se los voy a dibujar porque si no hay mucho que van a decir.
pueden poner acá los ejes o pueden poner acá los ejes. ¿Sí? El punto 0 puede estar acá, acá o acá. Eso depende del planteo que hagan. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar cómo. En este caso, ¿a dónde está puesto el eje? Fíjense lo que dice acá. Fíjense lo que dice acá. I igual a 0,8 metros menos 1 medio por 10 metros sobre segundo al cuadrado. Fíjense. ¿Qué pasó acá? Está puesto en la pata, digamos, de la mesa. Miren, ahora, exacto, está puesta en la pata de la mesa. ¿Por qué se dan cuenta que está puesta en la pata? Porque esta parte de la fórmula no está. ¿Estamos? Esa parte no está, por lo tanto es I0. Está puesto acá, el eje. Bueno, pero fíjense, entonces tenemos menos. ¿Y por qué dice menos acá? Si acá no hay ningún menos en la fórmula. Por el signo de la gravedad. Muy bien, ese signo de la gravedad me cambia el signo. ¿Y por qué dice 10 acá? Metros sobre el segundo. ¿Está correcta esta gravedad? Porque a veces lo redondean, depende si te lo dice el ejército. Perfecto. Acá tenemos, en vez de poner 9, ¿cuánto? 9,8. 9,8, en vez de poner 9,8, pone 10 metros por segundo, porque es una manera de simplificar el cálculo y lo que se trata es de saber si ustedes saben plantear los ejercicios y resolverlo bien y no de tomarle esos detalles. Muy bien, entonces, el vector posición a los 2 segundos va a ser igual a 0,6i más 0,6j metros. Bueno, i y j está puesto en función de, fíjense, ¿ve? 0,6, 0,6. ¿Sí? Está puesto en función de valores i y j, pero podrían poner x y y acá. ¿Estamos? Ahora, esas son las componentes. El segundo punto, B. Las componentes de velocidad son, fíjense, estas son las componentes de posición. No se confundan. Esas son las componentes de velocidad. 3 metros por sobre segundo, habríamos dicho, para todo el movimiento. Muy importante. Entonces, velocidad, volvamos a la fórmula, velocidad, esta que está acá. Velocidad inicial por gravedad por tiempo. Más gravedad por tiempo, perdón. Acá estamos. Entonces, velocidad en I, velocidad. Fíjese, ¿cuánto es la velocidad? Velocidad inicial, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la velocidad acá? 0. 0, muy bien. Entonces ese término no va. Entonces queda gravedad por tiempo. Dice menos 10 metros segundo por 0,2 segundos. ¿Bien? ¿Todos entendieron ahí? ¿Por qué? Sí. Menos 2 metros sobre segundo. ¿Qué significa esto? Menos 2 metros sobre segundo, que está cayendo el objeto. ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. El módulo será. ¿Qué es lo que es el módulo? El módulo de ese vector de movimiento tiene un valor. Lo podemos representar. Entonces, ¿cómo se calcula? El módulo de ese valor. ¿Dónde tenemos el módulo? La fórmula del módulo. Bueno, no está acá, no importa.
Bueno, acá después ustedes lo van a poder ver ahí. Acá, ¿qué estamos representando? Sí, pero es Pitágoras. Claro, exactamente. ¿Qué sucede? Cualquier vector que nosotros tenemos va a tener un movimiento. En el caso del eje de las X, nos volvemos para acá, supongamos que sea este punto que está acá. ¿Sí? Ahí. Bueno, nosotros tenemos un eje X acá y tenemos un eje Y desde donde parte. Y el vector es una raya que viene acá así. Hasta acá. ¿Estamos? Módulo. Y como dijo el alumno de Pitágoras, 3 metros sobre segundo al cuadrado, ¿qué es lo que es? Posición. La velocidad en X. 3 metros sobre segundo, ¿qué es lo que es? La velocidad en X. En X. ¿Y esto qué es? Velocidad en Y. velocidad Y. Velocidad en Y. Pitágoras de esas dos velocidades. ¿Estamos? El vector me queda 3,6 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Está claro o no? Sí. Cualquier punto de esto tiene una velocidad y otra velocidad para abajo. Acá tengo un módulo. ¿Estamos? Profe, entonces en ese punto la velocidad sería 3,6. Claro, efectivamente. Claro. Y el módulo, y la dirección será, ¿no? Ángulo. ¿Y qué es lo que es? El arco tangente de 2, claro, acá ya cambia, ¿no? En ese punto, la tangente es lo que me da el ángulo, la tangente de ese punto, es la que tengo que calcularle el arco tangente. ¿Por qué? Y porque yo sé que es la tangente es igual al seno sobre el coseno, ¿no es cierto? Sí. ¿Y el seno qué es? ¿Es el cateto? Opuesto. Opuesto. ¿Y el otro? El adyacente. El adyacente. Perfecto. Entonces, si hago el arco tangente, cateto opuesto sobre adyacente igual a tantos grados. Muy bien. ¿Se entendió o no? Claramente acá lo dibujé mal, por supuesto, ¿no? Porque es 0,6, 0,6, o sea que tendría que ser la misma distancia un lado con el otro. Bien, ¿preguntas? ¿Qué hora es? 13:10. Creo que queda un ejercicio todavía, pero... Profe, pregunta, ¿la gravedad la dejamos así como -10 o en los otros ejercicios, por ejemplo, que nos den la prueba, le ponemos 9,8? Y si dice usar 10, usan 10. Y si dice no dice nada, tienen que usar 9,8. Ok. ¿Sí? Cuando dice usar 10, usan 10. Y si no dice nada, tienen que decir 9,8 en la resolución de su ejercicio. Profe, una pregunta que no me quedó Sí. clara. En el B, cuando pone que la velocidad en I es negativa, ahí como que me perdí esa parte. ¿Se lo puede repetir rápido nomás? Yo lo voy a entender. Vengo prestando atención. Mire, ¿qué sucede? Al tener una aceleración negativa, ¿estamos? Nosotros sabemos que la gravedad, como dijo el profe, tiene aceleración negativa. ¿Está claro eso? ¿Por qué? Sí, profe. Porque cuando crece para arriba, el elemento se frena. Y cuando viene para abajo, el elemento aumenta su velocidad. ¿Qué sucede en este caso? En este caso sucede que nosotros estamos tomando como punto de referencia de acá abajo. Entonces, este movimiento es una aceleración negativa. ¿Por qué? Porque la gravedad es negativa. ¿Sí?
en ese caso, pura y exclusivamente en este ejercicio, yo estoy partiendo de este punto, pero tome los ejes acá. ¿Sí? Y como la aceleración de la gravedad es negativa, la velocidad me queda negativa. ¿Sí? Sí, profe, gracias. ¿Mm? Profe, una dudita un poco rápida nomás. O sea, si hubiera clavado los ejes en el borde de la mesa, ¿sería positiva la gravedad o seguiría siendo negativa? Si yo hubiese puesto acá el eje, lo primero que pasaría es que el I no sería 0. Tendría que ponerle un valor. ¿Sí? Y voy a poner acá la gravedad siempre negativa, pero los valores a lo mejor no me dan negativos porque este valor es grande. ¿Sí? Ahí, si yo tomo los ejes de referencia y modifico solamente o sea, me veo solamente el movimiento, cuando un objeto va para abajo, la aceleración la tomamos como negativa. ¿Sí? Sí. Aceleración de la gravedad negativa. Acá es donde vemos el gráfico, 0,6, 0,6. Y acá es donde vemos la tangente, ¿ven? Que está acá. Tangente, que les decía, del cual se calcula el arcotangente. ¿Estamos? Bueno, fíjense acá, ¿no? Este es otro cálculo que también lo puede hacer porque, fíjense, esto es importante. ¿Ah? Que cae la esfera será la distancia a la que cae la esfera. 1,2. ¿Cómo la calculo? La calculo de esta manera. Movimiento de X, velocidad por tiempo. Como los 3 metros por segundo es constante, ¿qué quiere decir eso? Que yo puedo directamente decir 3 metros por segundo por cantidad de segundo a qué distancia cae. ¿Sí? Este es el más simple de todo. ¿Se entendió todo? Sí, profe. Bueno, acá les queda un ejercicio que se los voy a dejar, que ya les dije que la parte esta no la íbamos a poder ver hoy, porque no íbamos a llegar, pero este ejercicio lo vamos a ver la clase pasada, la clase que viene, pero de todas maneras se los voy a subir para que los vayan viendo, ¿sí? Sí, Estamos, la profe. clase que viene vamos a compensar el tiempo, hoy empezamos, a partir de que comenzamos un poquito más tarde, ya les dije que no íbamos a poder llegar a esta última parte, de movimiento angular. Pero después, la clase que viene lo vamos a ver. ¿Estamos? Profe, estas filminas las va a subir a la UV. Sí, 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 pero como les dije, recuerden siempre que yo las voy a subir, pero que lo principal de estas filminas no son las filminas. Al contrario de lo que tiene el profe, el profe tiene un resumen que ustedes lo pueden estudiar, pero el profe también explica muchísimo. Acá lo más importante en la clase son los detalles que yo le pongo a cómo deben interpretar estas muy simples consignas que les pongo acá para que ustedes hagan los ejercicios. Por lo tanto, la clase que viene vamos a ver estos ejercicios y se los voy a explicar. ¿Estamos? Sí, profe. Hoy, sí. Es de la V, utiliza la misma clase en la V que el otro profe. No le entiendo la pregunta. En el chat yo le compartí el número de la clase en la V. Allí se publica tanto lo práctico como lo teórico.
¿Por qué no respondió según le habían preguntado a otros chicos? No. Número de clase, a ver. No, están Lo todos que los presentes. No hay Lo que forma. pregunta, profe, es si el aula virtual es la misma tanto para el teórico como para el práctico. O sea, como si están en el mismo grupo. Por supuesto. ¿En qué materia ustedes tienen 2 aulas virtuales? Esa era la pregunta de él. Perfecto. Gracias, profe. Muy bien. Bueno. Entonces, si no tienen más dudas hasta acá, recuerden que esto se los voy a poner, pero lo vamos a dar en la próxima clase porque ya sabíamos que no íbamos a llegar. Y que tengan un buen fin de semana, excelente fin de semana largo el fin de semana que viene. Estudien mucho, les voy a dejar unos trabajos, seguramente día jueves por ahí. Les voy a dejar los primeros 2 trabajos de laboratorio remoto que van a tener que realizar y entregar. Bueno, profe, muchas Los gracias. que estén libres o cursen por primera vez. Muy bien. Buen fin de semana. Chao, gracias, profe. Muchísimas gracias a todos. Chao, hasta luego, profe. Nos vemos. Que les vaya Hasta luego, bien. profe. Hasta luego. Chao, Chao, chao. profe.